No te pierdas todo lo que estamos a punto de contarte en el juicio contra Sam Diddy Combs. El juicio ha finalizado, pero hay mucha información que ha surgido y que sigue surgiendo, y que estamos muy convencidos de que finalizará el día en que finalmente se conozca la sentencia contra el reconocido rapero y productor musical. En la Corte para el Distrito Sur de Nueva York, el juez federal Arun Subramanian ha dado a conocer su decisión final. Su decisión de que la sentencia sea emitida el próximo 3 de octubre. Esto después de que el jurado, los miembros del jurado, como recordarás, formado por 8 hombres y 4 mujeres, hayan decidido declarar inocente a Sam Diddy Combs de los cargos más graves y lo han declarado culpable de 2 cargos de transporte para ejercer la prosti. Ahora, ya sabrás a qué me refiero cuando hablo o menciono este título. Pero ahora lo que se espera o lo que ya se dice es que Diddy podría enfrentar una pena de cárcel por ambos cargos que van entre los 10 a los 20 años. Ya te vamos a dar los detalles sobre estos cargos, pero antes de eso queremos hacer una breve referencia al caso de Diddy desde que comenzó. Este es un video un poco más distendido de nuestros videos anteriores, pero buscamos darte la mayor información para que conozcas en qué punto se encuentra el caso. Ahora mismo entraremos en materia, por eso queremos contarte la siguiente información. El juez Arun Subramanian ya se tiene la información de que acaba de programar una audiencia remota. Esto ha ocurrido hace pocas horas. El juez federal Arun Subramanian acaba de programar una audiencia remota para el próximo martes a las 2 p.m., hora del este, en Estados Unidos, con el fin de abordar la programación de la sentencia. Ahora, te preguntarás, ¿a qué se refiere esto? Como lo dijimos anteriormente, el juez Arun Subramanian ya había propuesto la fecha del 3 de octubre, pero dijo en ese momento que si la defensa lo consideraba, él podía adelantar esta fecha para que la sentencia se conociera mucho antes. Y parece que la defensa desea esto, que la sentencia se conozca mucho antes. Por eso el juez ha programado la audiencia remota para el próximo martes con el fin de evaluar esta materia, y en este sentido el abogado defensor Mark Nifilo ha afirmado que desean agilizar el proceso lo máximo posible. El abogado indicó que la defensa de Diddy está dispuesta a renunciar a una investigación previa a la sentencia para agilizar el proceso. Por supuesto, todo esto si el juez lo permite. Sin embargo, la fiscal adjunta Maury Comey indicó que, debido a la complejidad del juicio y la disparidad entre las posturas de las partes sobre el alcance de las directrices de sentencia, no considera que el tribunal tenga suficiente información para sentenciar a Sam Diddy Combs sin una investigación. Nuevamente, podemos observar aquí que la fiscalía se opone a conocer la sentencia cuanto antes. Pide que antes se realice una investigación sobre el caso. Quiere tener toda la información y que el juez se acredite de todos los datos antes de determinar si Sam Diddy Combs será condenado o cosa contraria. Recuerda, por los 2 cargos menos graves, pero aún así importantes, por los que ha sido declarado culpable. Es importante decirte que así como la fiscalía se opone a que se dé esta medida que acorte el tiempo para conocer la sentencia, también ayer la fiscalía se había opuesto y se opuso a la medida de gracia que pudieron haberle dado a Sam Diddy Combs sobre la libertad bajo fianza. Recuerda, y te lo hemos contado en nuestros videos anteriores, que ayer cuando se conoció el hecho de que Diddy había sido absuelto, se fijó una audiencia ese mismo
día, es decir, el mismo miércoles a las 5 de la tarde, hora del este, para conocer si el juez Arun Subramanian le concedía la libertad bajo fianza a Sam Diddy Combs. Finalmente, el juez decidió denegar, rechazó la petición y ordenó que Diddy continuara en prisión. Su reacción no te la podrás imaginar. Diddy, según la prensa que se encontraba en la sala del tribunal, se quedó boquiabierto y con los ojos muy abiertos. No podía creer la respuesta, la decisión que había dado el juez Arun Subramanian. La defensa estaba convencida de que se podría dar la medida favorable a Diddy, que éste podría continuar residiendo en su mansión, ya sea en la de Los Ángeles o en la de Miami. Preferiblemente se hablaba de la mansión de Miami, hasta que se conociera la sentencia. Sin embargo, el juez determinó que esto no ocurriera así. Además, la defensa de Diddy se había comprometido a garantizar que Diddy iba a permanecer en el territorio estadounidense hasta la emisión de la sentencia. Pero la fiscalía se oponía a esto. Incluso se dio a conocer, y esto te lo hemos contado, pero ahora queremos desgranarlo, se dio a conocer una carta que había enviado Cassie Ventura al juez poco antes de que éste decidiera denegar la petición de libertad bajo fianza para Diddy Combs. La carta, aunque fue entregada por el abogado como representante de Cassie Ventura, lleva los sentimientos de la cantante y actriz. Fue enviada al juez Arun Subramanian pidiéndole que rechazara la solicitud de la defensa de que Sam Diddy Combs fuera liberado de la custodia. Y se cree, según analistas legales, que pudo haber tenido un impacto en la decisión del juez de mantener a Combs bajo custodia, según la abogada defensora penal Stacey Schneider. La carta afirmaba que Cassie Ventura creía que el señor Combs probablemente represente un peligro para las personas afectadas que testificaron en este caso, incluida ella misma. Textualmente dijo: creo que la carta de Cassie Ventura, en cuanto a la defensora, esto lo dijo la analista consultada, creo que la carta de Cassie Ventura podría haber tenido un efecto en el juez, dijo Schneider en declaraciones a CNN, y agregó que el juez podría sentir que necesita proteger a la comunidad de Sam Combs. Además, la abogada consultada, Schneider, agregó que cree que el juez no puede desestimar el testimonio que escuchó en el juicio. El juez señaló que los abogados defensores durante el juicio admitieron que su cliente era algo irracional y que tenía problemas y defectos, y que se trataba de situaciones terribles. Pero una vez más, la defensa argumentó que se trataba de un tipo de agresión o de arremetidas de carácter doméstico. Combs fue declarado culpable de 2 cargos de transporte para ejercer la prosti y absuelto de los cargos de tráfico de ustedes saben qué y conspiración para cometer extorsión. Durante una audiencia de fianza del miércoles, el juez rechazó la solicitud de la defensa de liberar a Combs bajo fianza luego del veredicto y le dijo al abogado defensor, atención a esto, Mark Nifilo, quien argumentó que Combs no fue condenado por hechos graves, que en los argumentos finales le dijo abiertamente al jurado que aquí hubo hechos graves. En el momento que se le negó la libertad bajo fianza a Sam Diddy Combs, también su defensa estaba muy sorprendida por la decisión del juez Arun Subramanian. Él fijó, en ese momento, programó la audiencia remota para el próximo 3 de octubre en cuanto a la emisión de la sentencia, pero dijo, a petición de la defensa, que se convocaba una reunión para el próximo martes con el fin de discutir los términos de la sentencia. Ahora, te preguntarás cómo llegamos a este nivel, cómo llegamos a este punto, después de que se hablaba de que Sam Diddy Combs sería condenado, después de que se dijo que Sam Diddy Combs sería la persona
más afectada de este caso, dado la gravedad de los hechos que se le atribuían. Durante mucho tiempo se habló de esos allanamientos. Recuerda que Diddy fue detenido en septiembre, el pasado mes de septiembre de 2024. Se realizaron allanamientos en sus casas de Los Ángeles y Miami. Vimos en ese momento muchos agentes federales, miembros de la Seguridad Nacional, entrando a sus residencias. Se habló de muchas pruebas, se habló de evidencia, se habló de todo lo que encontraron en las casas que dejaban muy mal a Sandy D. Combs. Recuerda que previamente había salido a la luz las imágenes que CNN publicó en las que se le veía a Diddy arremetiendo contra Cassie Ventura. Eso sentaba a un precedente muy delicado para Diddy, lo dejaba muy mal. Sin embargo, pasó el tiempo y llegó el juicio, llegó la detención y luego llegó el juicio. Había una investigación previa sobre Diddy, porque había varias denuncias de más de 100 personas afectadas por Diddy. Todos ellos demandaban al productor musical por hechos muy delicados. Además, se comenzó a hablar mucho en los medios de comunicación de los Freak Off, de sus fiestas y de toda su vida caracterizada por el descontrol y el desenfreno. Surgieron además teorías, recuerdas, tienes que recordarlo, muchas teorías hablando sobre Diddy, hablando sobre lo que pasaban en esas fiestas, hablando sobre sus relaciones, hablando sobre su poder, su vínculo con Beyoncé, su vínculo con Jay-Z, su relación con Kanye West. En fin, mucha información surgió. Incluso se habló mucho de su viuda, de su expareja, que ya fallecida, de Kim Porter, de esa persona, la madre de sus hijos, que falleció hace mucho tiempo atrás por una supuesta neumonía. Se habló de la autobiografía de Kim Porter. Es decir, hubo mucha información que hacía presumir que Diddy recibiría la cadena perpetua. Incluso en muchos medios de comunicación se daba esto ya como una posibilidad muy latente de que Diddy recibiera cadena perpetua por la gravedad de los hechos. Sin embargo, en el juicio vimos algo totalmente distinto. Y te lo hemos contado en nuestros videos, en nuestra lista de reproducción. Ahora te lo decimos en este video mucho más distendido, que había mucha información de Diddy, pero que no había suficiente material probatorio. Así lo dijo la defensa, así lo dijo Mark Nifilo, así lo dijeron sus distintos abogados, que a pesar de que había muchas, pero muchas informaciones en medios, no había suficiente material probatorio para convalidar todos los hechos que afectaban a Diddy. Vimos durante el juicio a más de 34 testigos, exactamente 34 testigos, todos citados por la fiscalía. Cada uno de ellos dio información sobre Diddy. Cada uno de ellos relató lo que había vivido con él. ¿Y quiénes eran? Principalmente había parejas como Jen, como Cassie Ventura. Había también ex asistentes, empleados, estilistas de Cassie Ventura, amigas de Cassie Ventura, miembros de seguridad del Hotel Intercontinental de Los Ángeles, donde fueron grabadas esas imágenes del hotel de Diddy arremetiendo contra Cassie Ventura, las imágenes que te acabo de contar, que fueron publicadas por CNN. Es decir, había mucha información, eso es cierto, pero no había suficiente prueba, no había suficientes hechos tangibles para certificar que todo había ocurrido tal como se había denunciado. Eso, por supuesto, habría hecho que los miembros del jurado consideraran que no era suficiente la información para poder emitir un veredicto duro o más duro contra Diddy. Incluso un día antes de que se conociera el tema del veredicto total, hubo un veredicto parcial y se dejó un cargo que era el cargo
de crimen de carácter organizado, porque era el más difícil de probar. Finalmente, los miembros del jurado declararon inocente, absuelto a Diddy por estos hechos. Y así como lo pudiste observar, como te pudiste enterar, el hecho que nos ha llevado hasta aquí, hasta este caso, requiere de mucha atención porque, en primer lugar, demuestra que el poder de Diddy no le sirvió para esquivar o para defenderse de la cárcel, pero sí, según muchos, lo ha ayudado ahora a evitar tener una condena más dura. Esto es un hecho relevante, aunque no pasa de ser opiniones de las personas cercanas al caso o de las personas interesadas en el caso. Nosotros desde este canal hemos mantenido o intentado mantener la mayor imparcialidad posible, dándote datos reales, directos, verdaderos sobre los hechos. No hemos intentado darte información que no se corresponda con la verdad. Tenemos un seguimiento diario del juicio de Diddy. Vamos a seguir dándote información. A pesar de que el juicio ha llegado a su fin, daremos información de manera precisa sobre lo que continúa en el juicio. Por eso te hablamos ya de la audiencia remota que se viene para hablar de la sentencia y de la pretensión de la Fiscalía de que la decisión se conozca cuanto antes. Ahora, la detención de Diddy se produjo. Él fue llevado al centro de detención metropolitano de Brooklyn, donde hoy sigue. Se habla o se escuchó decir en el juicio de que fue un reo, de que fue un preso ejemplar para el resto de la comunidad penitenciaria. Y eso es algo que toma mucho en cuenta el juez. Además se habla de una persona que no tendría antecedentes legales. Eso también podría ayudarlo mucho en el momento que se emita la sentencia. Tras ser consultado diversos abogados expertos en la materia, estos han determinado que lo más probable es que Diddy, si es condenado, sea una pena muy pequeña que va a ser además muy, digamos que, bajada en cuanto a su medida, en cuanto a su reducida, perdón, en cuanto a su magnitud, gracias a el historial de Diddy, gracias a distintas cosas que podría ofrecer la defensa como compromiso de que Diddy tendrá un buen comportamiento y que podrá reinsertarse a la sociedad. Sin embargo, aquí queremos hacer un punto. A pesar de que esto se produzca así, el daño que ha sufrido Sean Diddy Combs ya está hecho. Ya no se puede esquivar o evitar o ignorar eso. Muchos analistas hablan del daño patrimonial que sufrirá Diddy tras estos hechos. Hablamos de el CEO de la cabeza de Combs Global, primero de Combs Enterprise, pero ahora de Combs Global. Una persona con cierto poder económico, con muchos contratos, con muchos acuerdos con empresas, con marcas. Y cuando una persona queda expuesta bajo hechos tan graves, a pesar de que ha sido absuelto de los cargos más graves, las empresas tienden a alejarse de estas personas, a prescindir de sus servicios, y esto afecta la parte monetaria de Diddy. Podemos hablar de juicios históricos para que podamos entenderlo mejor, para que podamos abordar mejor el caso. Recordemos, por ejemplo, a Michael Jackson. Michael Jackson, a pesar de lo que ocurrió en el juicio, siguió llevando esa gran carga de los cargos, valga la redundancia, bajo los que fue acusado. Las denuncias que recibió, a pesar de lo que ocurrió en el juicio, la decisión que se dio, lo que determinaron los miembros del jurado, lo que finalmente decretó un juez, Michael Jackson siguió cargando con ese peso, con esa sospecha. Igual ocurre con Diddy. En ese caso,
dada la complejidad del caso, dada lo delicado que han sido cada uno de los cargos, dadas las imágenes, dado lo que fue encontrado en la vivienda de Didi, dado el hecho o lo relatado por personas afectadas como Cassie Ventura, que ya vamos a entrar en su testimonio, por Jane, que ya también entraremos en su testimonio, dado todos esos hechos, Didi ha sufrido un gran golpe en cuanto al ámbito patrimonial. Sus negocios no serán los mismos. Su riqueza no será la misma. Sus acuerdos y sus vínculos tampoco. A pesar de que Didi era una figura muy querida en el mundo, en la industria del entretenimiento, fueron casi nulas las figuras que se dieron cita en la sala del tribunal, que acudieron al tribunal siquiera, o que expresaron a través de redes sociales su apoyo a Didi. Apenas pudimos ver a Kanye West, quien sí acudió con un hijo de Didi al tribunal para dar públicamente su apoyo, quien no dudó además a través de las redes sociales de mostrar su apoyo. Pero hay muchas figuras que no hablaron. Hay muchas personas que prefirieron guardar silencio. Muchos hablan de DiCaprio. Muchos incluso pensaban que Jennifer López testificaría en este juicio. En fin, Beyoncé, Jay-Z, muchas figuras decidieron permanecer en silencio, quizás por precaución, pero al fin y al cabo podría ser considerado esto como un distanciamiento de Didi para evitar quedar implicado en esta red que formó o que habría formado Didi. Eso fue lo que la fiscalía, por ejemplo, había intentado señalar durante mucho tiempo, que Didi pertenecía o que había formado una red con empleados, con ex empleados, con personas de su entorno, donde les ordenaba que realizaran actividades que estaban o que eran contrarias a la ley. Por eso, por esa situación, la defensa intentó de evitar una confrontación. Por eso le pidió a Didi que no testificara después de los alegatos finales, tanto de la fiscalía como de la defensa. Porque la defensa sabía que si Didi hablaba, había un riesgo grande, pero muy grande, de que pudiera equivocarse y que pudiera someterse a un contrainterrogatorio de la fiscalía mucho más grave que podría causarle problemas. Por eso por eso la defensa le aconsejó a Didi que no hablara. Por eso la defensa además decidió no presentar ningún testigo. La fiscalía llevó 34 testigos. La defensa llevó 0 testigos. Ni una persona habló. Ni una sola persona habló en nombre de la defensa de Sean Diddy Combs. Porque la estrategia de la defensa desde el primer momento fue que había ausencia de material probatorio, falta de evidencia. Falta de evidencia. Así lo dijo la abogada defensora, incluso Alexandra Shapiro. Ella misma pidió la absolución de todos los cargos de Didi en los alegatos finales y atribuyó esto a que había ausencia de evidencia. Pudiera acusarse de muchos cargos a Didi, pudieran decirse muchas cosas de Didi, pero si no hay evidencia, si la fiscalía no ha encontrado todo, si los testigos no dieron las pruebas suficientes, entonces Didi tenía una base a su favor. A pesar de la gravedad, a pesar de los comentarios, a pesar de toda la información y de los hechos que probablemente Didi habría cometido, no habría suficiente material probatorio. Ahora, muchos hablan de Cassie Ventura, muchos hablan de Jane. Y particularmente quiero fijar aquí un paréntesis sobre estas dos personas relacionadas con el caso. ¿Y por qué decimos esto? Porque tanto Jane como Cassie Ventura fueron parejas de Didi. Y ambas dieron testimonios realmente impactantes. Testimonios, digamos que marcaron el juicio. Porque fueron realmente relatos que mostraron el carácter
dominante de Didi y además la sumisión de ellas a cada una de sus pretensiones. Además, desvelaron acuerdos económicos que muchos desconocíamos. Acuerdos económicos que no teníamos en mente, que no teníamos información. Vamos a hablar primero de Casi Ventura. Casi Ventura fue pareja de Didi. A pesar de la diferencia de edad entre ambos, estos tuvieron una relación de más de 8 años, con su asistencia a muchos eventos donde los podíamos ver, alfombras rojas, en fin, mostraban al público una relación supuestamente muy amorosa, una relación que al parecer era de mucha, pero mucha confianza. Sin embargo, detrás de ello había un velo que ocultaba una relación de control absoluto de Didi hacia ella. Una relación en la que él comenzó de manera muy galante, pero que terminó condicionándola en cuanto a toda su vida personal, coaccionándola, arremetiendo contra ella, incluso llegó al grado de hacer que ella participara en todos sus maratones o encuentros grupales. Recuerda que Didi contrataba acompañantes masculinos para sus fiestas, para sus polémicas freak off, para sus noches de hotel. Y sus parejas, en el caso de Casi Ventura, participaban en estas. Eran fiestas en las que tenía encuentros con otros hombres, en las que él simplemente observaba y que éstas se prolongaban durante días. Didi ordenaba a sus parejas que participaran en estas. Y si no, había serias, pero serias advertencias de que si no lo hacían habría duras consecuencias. Casi Ventura era una cantante joven, era una actriz, y creía, según lo que ha relatado en el estrado, que de no cumplir con las peticiones de Didi, ella se vería sometida a sufrir las consecuencias de sus decisiones y que su carrera se vería afectada por esto y que no tendría cabida en la industria de la música. Recuerda que Didi, a pesar de que es un cantante, un rapero famoso, tiene un peso en la industria, tiene mucha importancia en la industria musical, tiene poder. Didi, con una simple llamada en su momento podría hacer que una persona que tenía interés en destacarse en el mundo musical, en la industria, simplemente su carrera no fluyera como esa persona lo deseaba a pesar de su talento. Eso lo contó la propia Casi Ventura. Por ello se mantenía la relación. Por ello, a pesar de las arremetidas de Didi, lo que vimos, por ejemplo, en el Hotel Intercontinental de Los Ángeles, ella seguía a su lado. Y la actitud irascible de Didi se demostraba a cada momento. Recuerda el hecho de la breve separación o un descanso que Casi Ventura tuvo con Didi en el año 2002. ¿Qué ocurrió en ese momento? Casi Ventura había tenido un romance con Kid Cudi, otro rapero, mucho más joven que Didi. La respuesta de Didi cuando se enteró de esto, ¿cuál fue? Que ese fue uno de los cargos relatados y que el propio Kid Cudi subió al estrado. La respuesta de Didi fue ir a la casa de Kid Cudi y presuntamente entrar en su domicilio, en compañía de uno de sus guardaespaldas. Además, Kid Cudi dijo que Didi habría intentado incendiar su auto, un Porsche. Incluso mostraron imágenes en el propio juicio del vehículo en llamas y de los efectos que dejó ese incendio en el techo del vehículo. Esta supuestamente era una respuesta de Didi a Kid Cudi por haber estado con su pareja, es decir, con Casi Ventura.
Didi estaba intentando mostrarle a Kid Cudi quién era el dueño del lugar, quién mandaba en la relación con Cassie Ventura y que ella prácticamente era de su propiedad. Eso estaba intentando hacer e intentando intimidar a Kid Cudi. Pero no solamente eso, Cassie Ventura ha contado durante el juicio el hecho que ocurrió en el Hotel Intercontinental de Los Ángeles. Lo ha descrito con detalles, pero algo que nos ha dejado o nos ha llamado mucho la atención es que además de los detalles que dio Cassie Ventura, confesó un acuerdo económico que hubo o que existió con Didi. Ahora te preguntarás, ¿cómo logró aceptar dinero de Didi después de todo lo que le había hecho? Y ocurrió así. Cassie Ventura había interpuesto una demanda contra Didi y eso se conoció en el juicio. Previo al juicio contra Didi, ella interpuso una demanda años atrás, 2023, por los hechos que habían ocurrido, por la arremetida contra ella. Pero Didi, antes de que el caso siguiera avanzando, llegó a un acuerdo económico con Cassie Ventura, le dio 20 millones de dólares y el caso quedó ahí. Es decir, Didi siempre recurrió o recurre a su poder económico para poder subsanar sus problemas, en este caso legales. Cassie Ventura permaneció en silencio y el caso prácticamente llegó hasta ahí, porque había un desembolso de una suma exorbitante de dinero. Sin embargo, la suerte para algunos de Cassie Ventura no la tuvieron las otras personas afectadas por Didi. Hablamos, por ejemplo, de personas como Jane. Jane fue la última pareja de Didi. Jane fue la persona que estuvo con él en una relación hasta su detención en septiembre de 2024. Ahora, Jane ha confirmado igualmente que tuvo un patrón o que sufrió o que vivió un patrón de control absoluto, de arremetidas y de total pero absoluto y total control férreo por parte de Didi durante todo el tiempo que estuvieron juntos. Habló también de cómo la coaccionaba para que participara en los maratones. Habló de los sobrenombres que utilizaban durante sus encuentros, que utilizaban o que solían utilizar apodos de futbolistas, de jugadores de baloncesto como Michael Jordan, como Kobe Bryant, entre otros. De todos esos hechos habló Jane. Habló además de cómo Didi le dijo o le exigía que transportara sustancias, ya sabrás de qué tipo de cosas estoy hablando, de un lugar a otro. Y siempre ello estaba bajo la dirección de la jefa de gabinete de Didi, una persona que te hemos mencionado en nuestros videos anteriores y que extrañamente se quedó en silencio y que extrañamente nunca subió al estrado. Ni siquiera la fiscalía le pidió a esta persona que subiera al estrado. Estamos hablando de Christina Corden. Exactamente. Una de las figuras que más conoce a Didi, su mano derecha, su persona de absoluta confianza. Según algunas personas, era ella la Ghislaine Maxwell de P. Diddy. Ahora, algunos se preguntarán quién es Ghislaine Maxwell. En videos anteriores también te lo hemos contado. Ghislaine Maxwell era la asistente, la persona, la pareja para algunos, según decían, de Jeffrey Epstein. Este hombre de negocios millonario que falleció en prisión, que estaba acusado de muchos cargos muy delicados, relacionado con figuras de poder, relacionado con expresidentes, con políticos muy influyentes, con personas de la ciencia, con actores que tenía una isla, que hacía fiestas en esa isla, que iban muchas jóvenes a esas fiestas,
De esa persona, algunas personas creen que Ghislaine Maxwell era o podría ser comparada, en este caso Christina Corran, por su papel al lado de Didi. Incluso Casi Ventura lo confirmó, como ella, como Christina Corran, conocía todos, pero absolutamente todos los pasos de Didi, cómo estaba al tanto de todo y permanecía en la sombra. Christina Corran es una figura de esas que permanecen en la sombra, pero que tienen mucho poder, que saben mucho, pero que por una u otra extraña razón siempre permanecen en silencio y sus nombres pasan por debajo de la mesa. En uno de nuestros videos anteriores de nuestra lista de reproducción que te invitamos a ver ahora mismo, además te invitamos a que te suscribas a este canal, que actives la campanita, que compartas, que comentes, que le des like. En uno de nuestros videos te hablamos de Christina Corran, de qué la han acusado, de por qué no se ha sentado o no ha acudido al tribunal, de por qué Christina Corran ha negado los hechos, de cuál es su papel en Cons Global y antes en Cons Enterprise, de en qué momentos la mencionó Casi Ventura exactamente, y también Jane. En el caso de Jane habló de esto, de que Christina Corran le comentó o le pidió que llevara estos productos para una fiesta de Didi. Incluso Christina Corran tenía mucho que ver con las fiestas y la organización de las fiestas de Sandy Cons. No solo hablamos de las Fruit Off, estas fiestas que se daban en las mansiones de Los Ángeles, en las que podíamos ver a Leonardo DiCaprio, a J-Lo, a Jay-Z, a tantas figuras de poder, a Ashton Kutcher, entre otros. No solamente de esas figuras te hablamos y de esas fiestas, con las personas todas vestidas de blanco, con Didi en el centro de la fiesta, con supuestos encuentros a lo interior de la mansión a los que no entraban todos los asistentes a las fiestas. Recuerda esa información. No solo eso, porque también Jane habló de noches de hotel, que eran también fiestas, pero un poco más reservadas, en las que había acompañantes masculinos. Ahora, hablándote de acompañantes masculinos, esto es algo que nos llama mucho la atención. Y lo vamos a relacionar otra vez al caso de Didi, porque Didi fue absuelto de los cargos de tráfico. Ustedes saben qué. Pero la defensa había dejado algunas cosas sueltas que la fiscalía aprovechó en su momento. Porque la fiscalía en uno de sus relatos llevó a acompañantes masculinos que contaron cómo Casi Ventura también lo dijo, cómo se tenían que mover de una ciudad a otra para acudir a los eventos grupales o los encuentros grupales de Didi. Por eso la fiscalía quería decir que ahí estaba el cargo de tráfico de ustedes saben qué, que ahí lo podían comprobar, cómo las personas se movían de un lugar a otro para asistir a las fiestas de Didi. Pero ¿qué fue lo que dijo la defensa cada vez que esto se intentó decir en el juicio? Que todo era consensual, que todo fue voluntario, que no había coacción por parte de Didi, que él no obligó a nadie a que fueran a sus fiestas, que todo había sido con el consentimiento de las personas afectadas y que por tanto no podría darse el cargo o considerarse a Didi culpable del cargo de tráfico de ustedes saben qué. Porque todas las personas estaban a favor de estos hechos. Eran adultos, supuestamente son personas maduras y estaban de acuerdo con participar en los designios, en las ideas de Didi. El propio Didi observaba muy atento cuando lo acusaban. Cuando las amigas de Casi Ventura hablaban de Didi, este tomó en algunas ocasiones actitudes muy destacables. Es decir, mostró algunas respuestas o reacciones intentando aludir que era falsa la información que daban las testigos. Por eso el juez Arun Subramanian
le llamó la atención y le dijo que si continuaba con esa actitud, lo expulsaría del tribunal. Algo que Didi aceptó y decidió permanecer en silencio tal como lo había hecho en los días anteriores. Pero ¿por qué Didi reaccionaba así? En el caso de un testimonio que nos llamó mucho la atención fue el de Brianna Bongolan, Vanna Bongolan. Ella contó episodios de cómo Didi no solo arremetía contra sus parejas, sino que también lo hizo contra ella. En una ocasión tuvieron una discusión en un apartamento de Casi Ventura y ella dijo que Didi la colgó, la puso sobre el balcón durante varios segundos, que después se dio, no ocurrió más, pero sí lo quiso señalar. La defensa intentó en ese momento aludir a que no había confirmación de estos hechos, de que ella había dado una información falsa, de que Didi no estaba en la ciudad el día que ella dijo. Brianna Bongolan reconoció que, en efecto, quizás se equivocó de fecha, pero que los hechos habían ocurrido. Ahora, ¿recuerdas que hace minutos te hablamos de el poder económico de Didi? Y esto se vio en el juicio en varias oportunidades, en varias ocasiones, porque Didi también tenía poder con su expareja Jane por este hecho. Cuando Didi y Jane eran pareja, Didi gastaba mucho dinero en Jane. Ella sí lo ha dicho cuando subió al estrado. Y además, Didi pagaba a sus abogados. Didi pagaba su alquiler. Incluso Didi pagaba su alquiler aun cuando ella estaba sentada en el estrado. Es decir, a pesar de que Jane estaba sentada ahí, hablando de Didi, Didi en ese momento continuaba pagando su alquiler. Eso nos habla de la dependencia económica que todas estas personas, hablo de las parejas, tenían sobre, o que Didi ejercía sobre ellas. La dependencia que ellas tenían en esas relaciones. Didi, por eso se sentía con tanto poder para exigirles, para coaccionarlas, para arremeter contra ellos. Y al ver que su respuesta era la sumisión, él continuaba su patrón de control. Al ver incluso además que cedían ante acuerdos económicos de 20, en ese caso de 20 millones de dólares con Casi Ventura. Didi seguía muy pero muy convencido del poder que tenía, de su poder sobre sus parejas, de lo que podía seguir alcanzando, de lo que podía seguir realizando, de que ellas podían prestarse a muchas más noches de hotel, de que podían participar en muchas free off, de que no accionarían legalmente contra él, porque dependían de él. Porque si se acababa la relación, se acababa el vínculo económico, se acababa la dependencia económica, se acababa incluso, algunas consideraban así su carrera, ejemplo de Casi Ventura, que pensaba que si se acababa su relación con Didi, se acababa su carrera como cantante. Y Didi era consciente de eso. Y Didi sabía eso. Por eso continuaban sus relaciones. Por eso duraban tantos años juntos. Y lo más, pero más impresionante de que podemos extraer de estos cargos es que toda la información que se tenía de Didi va a quedar así, bajo un manto de misterio, de dudas, de muchas preguntas. Porque Didi ciertamente es absuelto de cargos, pero es declarado culpable de otros. Pero no es declarado inocente o absuelto porque no cometió esos hechos. He ahí lo delicado. Sino porque no hubo suficiente evidencia. No hubo suficiente material probatorio. Falta todavía mucho por definir en este juicio. Faltan muchos días por seguir informándote de qué va a ocurrir en el caso de Didi, de qué se producirá en esa audiencia del próximo martes, de si finalmente la sentencia se conocerá inmediatamente, de las reacciones del mundo de los famosos. Por eso queremos finalmente darte la oportunidad a ti de que opines sobre este importante caso. ¿Qué opinas sobre el caso Didi? ¿Crees que esto es justicia o no? Y finalmente,
¿cuál consideras que debería ser la sentencia para Sean Diddy Combs? Recuerda suscribirte, activar la campanita, comentar, darle like y compartir nuestro video. Publicamos contenido todos los días. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.